confiable, que nos permite estar aquí el día de hoy. Vamos a recibir enseñanza que es de gran valor para nosotros. Vamos a recibir lo que Él tiene precisamente destinado para nosotros hoy. Y antes de eso, para disponer nuestros corazones, vamos a adorarle y alabarle. Amén. Simplemente Él nos asombra. No hay manera de estar ante su presencia sin asombrarse.
Tu sangre derramaste por mí en la cruz. Mi lugar tomaste y hoy vivo estás tú. Tanta gloria me asombra. Temblando estoy, pues nadie más me ha amado tanto como soy. Ante tu gracia caigo y me rindo. Tanta gloria me asombra. Damos gracias, Sábado, porque tanta gloria como alabamos ahorita, Señor, nos asombra. Tú eres grande, maravilloso, precioso y poderoso, santo y eterno. Alabamos, damos gracias. En nombre de Yeshua, amén. Vamos con los celulares. ¿Cómo están todos? ¿Ya todos bien expectantes preparados para la fiesta de Pentecostés, la fiesta de Shavuot? Sí, ya. Bueno, acá. Bueno. ¿Alguien se va acordando un poquito acerca de qué estudio estamos viendo? De Génesis. Todos están en Sí. de Génesis, estamos estudiando Génesis. ¿Alguien me dice? Cuando hablamos de Génesis, normalmente, ¿qué se nos viene a la cabeza? El Principio, ¿no? Allá atrás han escuchado el término Génesis. ¿Sí? Es en donde ustedes abren su Biblia y es el primer libro que aparece en las Escrituras, aparece Génesis. ¿Tienen Biblia? No. Entonces, José Ricardo, ¿puedes pasar, por favor? Tratamos de que todo lo que nosotros estudiemos el día de hoy y hemos estudiado es a partir de la perspectiva bíblica, ¿no? La palabra Génesis es una traducción del hebreo, el Génesis es en griego, es Orígenes, pero la palabra en hebreo, bueno, pues vemos que es Bereshit. Bereshit significa en el principio. ¿En el principio de qué? Ya establecíamos que no es en el principio de la humanidad, no es en el principio de Dios, porque Dios como tal es un ser infinito, es un ser, dice la Escritura, que Dios es un ser no creado, Él es el mismo ayer, hoy y siempre, y Él existe por los siglos de los siglos. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros hablamos del principio, cuando llegamos a la Escritura y leemos la palabra en el principio, estamos viendo que lo que Génesis nos va a relatar y la Escritura nos va a relatar no es necesariamente, nos va a contar toda la eternidad de Dios, sino nos va a hablar principalmente de qué, de lo que tiene que ver con Dios, nuestro Abba, Yahweh, con su creación. ¿Qué quiere decir en este caso? Con la creación de nosotros como seres humanos. Y el plan que él establece precisamente, Isaías 46, nos habla de que Yahweh estableció el final o contó el final desde el principio. Yeshua mismo y
vamos a ver que es un patrón que normalmente siguen las escrituras, en donde todo es cíclico. Vemos que nosotros, inclusive, escuchaba en estos días a un predicador que ya no está, que está con el Señor, ya no está con el Señor, pero él hablaba de la forma del pensamiento lineal, cómo lo físico después sigue a la parte espiritual. Dice, normalmente, por ejemplo, cuando nosotros establecemos cosas de principio a fin, pues normalmente decimos aquí inicia y acá termina, ¿no? Y hablaba, por ejemplo, el proceso de la evolución. Bueno, es en el proceso de la evolución, ¿qué es lo que te enseñan? Un organismo, una unicelular, que era una bacteria, empezó, luego fue una bacteria, luego esa bacteria empezó a crecer, y luego esa bacteria, por obra pues no puede decir por obra de Dios, porque los que creen en la evolución no creen en la parte del darwinismo, no creen en la evolución, no creen en la creación. Entonces pasaron muchos años y entonces se convirtió en un renacuajo, y luego del renacuajo pasó a ser una rana, y luego de una ranita brincó a ser algo parecido entre una rana y un chango, y luego pasó a ser un chango, y luego del chango pasó a ser el hombre y luego ya al final de cuentas te presenta al hombre. ¿Y cuántos vimos la figurita, no? De que está el chango así, y al final va creciendo, y al final está la persona con el traje ya caminando. Eso es lo que plantea la parte de la evolución. Vemos, ya cuando lo planteamos de esa manera, vemos que inclusive hasta suena ridículo, se necesita más fe para creer en la evolución que para creer en la creación, ¿no? Nunca se ha visto el día de hoy, por eso se le llama el tabú perdido. ¿Por qué? Porque está perdido, porque nadie lo ha encontrado. Lo que nos enseñaron a nosotros en la escuela de el hombre de Pekín, el hombre de Neandertal, todos esos se descubrieron. La misma ciencia fue descubriendo que fueron fraudes hechos. ¿Por qué? Hechos por la parte o la llamada en este caso ciencia. Entonces, ¿por qué es importante? Entonces, ¿por qué estamos estudiando Bereshit? ¿Por qué es importante? Porque estamos estudiando en el principio. Establecemos que este estudio no tiene que ver tanto con la cuestión de un análisis cronológico con respecto al suceso de cómo se dieron las cosas, sino más bien lo que estamos tratando de enfocarnos en este estudio es qué es lo que Dios quería mostrarnos desde contarnos, dice la Escritura, que nos cuenta el final desde el principio. Y hay varios elementos en las Escrituras que vamos a ver que es un patrón de pensamiento bíblico. Les vuelvo a repetir, en el pensamiento cristiano tradicional nos habla de una línea de tiempo, y una línea de tiempo te va dejando en dispensaciones. La iglesia cristiana tradicional maneja la parte hemos estudiado la teología del reemplazo. Dios terminó con Israel y creó ahora un nuevo ente llamado ¿qué? Llamado iglesia, y ahora la iglesia es la representante de Dios aquí en la tierra. Eso es lo que se maneja en el cristianismo tradicional. Luego en la parte de la reforma, cuando se da la reforma, muchos llevan esta parte de la teología del reemplazo, hasta que entra en escena la cuestión de las dispensaciones, que es Dios divide dispensación, se llama economía, se dice economía, y tratan de establecer una teoría en donde Dios va a tratar de manera diferente con la humanidad en cada uno de los pasos o de las partes que va marcando la historia bíblica. ¿Cuál es el argumento de esto? Dios crea a Adán y Eva caen, y bueno, pues ahora Dios tiene que sacar un nuevo plan, tratar algo nuevo. ¿Para qué? Para que evitar que se eche a perder el engrudo, ¿no? Entonces, luego cae, vamos a encontrar que cae Noé. Bueno, viene la parte de Noé, la creación con Noé cae también, entonces tiene que volver a ser, viene Abraham, le da la promesa a Abraham, luego va a llegar la parte de la dispensación de la ley, que es con Moisés, y luego entramos a lo que se le conoce como la dispensación de la gracia, que se supone que es cuando Jesús viene y muere. Ya a partir de ese momento todo lo demás se desecha, todo lo demás ya no sirve, y ahora solamente nos enfocamos en la parte de la dispensación de la gracia. Esto, bueno, pues vemos que
Esto es lo que se enseña en los institutos bíblicos, esto es lo que se enseña en los seminarios bíblicos, pero eso no es lo que dice la Biblia. Y aquí estamos para establecer la parte de que estudiar lo que dice la Biblia desde la perspectiva bíblica, tomando como referencia lo que son la parte de las Escrituras. Y algo que siempre ponían el ejemplo de ponían el ejemplo de un carro, hablando ahorita de que pues, mi carro se descompuso. Cuando recién estaban empezando a crear los automóviles, en Estados Unidos cuentan la anécdota que un día llegó, se encuentran con un carro, un Ford orillado a pie de carretera, con el cofre abierto y con alguien parecido a mí, que no sé nada de mecánica, mi esposa que cambiando un foco sudo. Hoy hablábamos de las facultades de Fabricio y decíamos, oye, Fabricio le sabe, le mueve, le digo a todo, le digo, y yo, ¿es bullying? Ok. Le digo, sí, le digo, mis dones no son esos. Pero bueno, entonces de esas dices que abres el cofre y dices tú, digo, abres el cofre como para no verte mal, ¿no? Porque siendo el macho alfa tiene que abrir por lo menos el cofre y decir, moverle ahí algo como, no, si está descompuesto. Sí, tú no se movía, ¿no? Sí, definitivamente está descompuesto. Bueno, una persona como yo estaba así viendo el carro y estaba diciendo, llora, ¿y esto por qué se come? Y ya llevaba un rato y en eso dice que pasa otro carro. Se orilla y se baja un señor, dice, ¿qué tiene? Dice, ¿qué le pasó? Dice, no arranca, dice, a ver, súbase. Y dice que esa persona llega, le mueve, no sé qué, dice la anécdota que no se tardó nada, movió 2 o 3 cositas y a ver, préndale. Ya le prendió, ¿no? Y dice, ¡uy! ¡Qué bárbaro! ¿Cómo supo? Y le dice, es que yo inventé este carro. Y era Henry Ford, ¿no? Era Henry Ford el que se había parado y que le estaba diciendo, a ver, se conocía el diseño del motor, conocía el diseño de la máquina a la perfección. Cuando le dijo, a ver, seguramente es esto. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Nadie sabe mejor, y una de las referencias importantes que debemos de tomar es, nadie sabe mejor cómo funcionan las cosas que a quien les fue dado el diseño en donde se tuvieran que trabajar. ¿Qué quiere decir esto? Cuando ustedes vayan a la Escritura van a encontrar que es un libro que se da en hebreo, se le da al pueblo hebreo, el Mesías era hebreo, los apóstoles eran hebreos, la primera iglesia era hebrea, y todo gira en torno a ¿qué? A una mentalidad que Dios había establecido ¿para quién? Para su pueblo. Entonces, cuando nosotros queremos desarraigar esa imagen, queremos arrancarlo y queremos establecer nuestra forma de pensar para interpretar las Escrituras, ahí es donde terminamos moviendo mal los cables y terminamos amolando más el carro de lo que muchas veces era una piececita la que tenemos que. Por eso yo lo remito al espectáculo. ¿Qué es lo importante entonces aquí? En la mentalidad hebrea, retomamos que es una mentalidad que es cíclica. ¿Qué quiere decir? Que Dios establece el principio de la semilla. En la semilla como tal va implícita la información genética de cómo se va a ver un árbol. ¿Qué quiere decir? Dice una persona, nosotros vemos una semilla de manzana y solamente podemos visualizar una semilla de manzana. Dice Dios, dice un agricultor, ya no ve la semilla solamente, sino ya ve una semilla, planta una semilla, pero a la hora de plantar una semilla está ya visualizando ¿qué? Está visualizando un campo lleno de árboles de manzana. Dice, pero Dios va más allá. Dios no solamente en esa misma semilla que nosotros vemos y que el agricultor ve un campo, Dios ve las semillas dentro de las semillas que esos árboles van a producir, los campos cuánticos. ¿Qué quiere decir? En todo momento la interpretación de Dios será completa. Por eso, cuando nosotros venimos a la Escritura, la forma de interpretar las Escrituras de acuerdo al pensamiento de Dios son 4, y es la literal, la Peshá, ya les había platicado, el Sod, Peshá es de forma literal,
La Sod es la parte que tiene que ver con la parte del conocimiento que hay que escudriñar, que hay que cavar, que Dios revela dentro de las mismas escrituras. La parte el remens, que quiere decir la parte de que cuando Dios te dice algo, el mensaje que te está diciendo, pero que está escrito, pero implícitamente te está diciendo algo negativo. Por ejemplo, dice Dios te va a bendecir si obedeces, ¿no? Pero vamos a ver que la presencia de Dios no va a estar implícita en nosotros si nosotros que desobedecemos al mandamiento. No podemos esperar que Dios nos bendiga si nosotros estamos haciendo algo negativo, si nosotros estamos yendo en contra de su voluntad. No podemos esperar que Dios bendiga tu matrimonio y que bendiga tu familia si lo primero que estás haciendo es que tú mismo estás atentando en contra de tu matrimonio. ¿Sí queda claro? Dios te va a decir, oye, pero Dios, yo quiero las bendiciones de Dios, yo quiero que Dios bendiga mi casa, yo quiero que Dios bendiga mi trabajo, yo quiero que Dios... Hay principios que Dios te dice, yo te voy a bendecir, tienes que hacer esto, pero no puedes estar esperando bendición haciendo algo contrario. ¿Sí queda claro? Entonces, no podemos decir, Dios es muy claro, es muy claro en la parte de lo que siembras, vas a cosechar. Y entonces veíamos en la parte de la creación, y cada uno de los días vemos que representa la historia del ser humano, dice la Escritura, tanto en Salmos como en Primera de Pedro, que para el Señor un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Y cada uno de los días de la creación representa una cuenta de 6000 años, 6000 años en los cuales Dios es un Dios de orden y va estableciendo las piezas, los cimientos de la casa en la cual Él va a terminar de construir para que todo lo que Él edifique no se venga abajo. ¿Qué quiere decir esto? El día 1 está establecido como el día 1 no porque a Dios se le haya ocurrido decir, bueno, pues ahora el día 1 es el día 1 y mañana voy a poner el día 3 en el día 2. Dios en su infinita sabiduría sabe que una casa, de hecho la palabra, la primera letra con la que empieza el libro de Génesis es Bet, Bereshit, es Bet, la palabra Bet, que significa casa. Y una casa, para poder construir una casa, lo primero que se establecen y se ponen que son cimientos. No puedes construir, Jesús lleva más allá, dice que el que escucha mi palabra y no la hace, le compararé con un hombre insensato que edificó su casa sobre ¿qué? Sobre la arena, una casa en la cual no hay cimientos. ¿Qué va a pasar? Vino la lluvia, vino la tempestad, ¿y qué va a pasar con esa casa? ¿Por qué se la llevó? Porque no estaba cimentada sobre la roca. Entonces, los cimientos, dice, el que escucha mi palabra y la hace, le compararé con un hombre sabio, que edificó su casa, ¿o sobre qué? Edificó su casa sobre la roca. ¿Qué quiere decir? Vean que los cimientos que son, está ligado a la acción de nosotros como seres humanos. A la acción de que no hay conocimiento de la palabra, sino al accionar de la palabra. A mí de nada me sirve saber que tengo que honrar a mi esposa si no la honro. A mí de nada me sirve que tengo que tratar a mi esposa como vaso más frágil si no la trato como vaso más frágil. A mí de nada me sirve saber que Dios quiere salud para mí y yo estarme aventando 2 litros de coca y unas manitas de cerdo en vinagreta y creer que el Señor va a traerme sanidad. ¿Sí queda claro? La acción de la bendición está ligada ¿a qué? Está ligada a la obediencia. El conocimiento a la obediencia de lo que nosotros hacemos cada vez que nosotros escuchamos y reaccionamos a la palabra de Dios. Entonces, esto es importante establecerlo. ¿Por qué? Porque Dios, todo lo que Dios trabaja, lo trabaja de esa manera. El día 1 quedamos que Dios separa la luz de las tinieblas. Hablábamos que en el sentido profético es el tiempo en donde Dios, ¿qué iba a hacer? Iba a haber una separación en el primer día, en el primer milenio. Recordemos que cada día representa 1000 años en la historia bíblica. En el primer milenio, ¿qué sucede? Es creado Adán, pero viene la caída de Adán. Viene la caída de Adán y entonces vemos que hay una parte de ¿qué? Hay una parte de tinieblas, pero con esas mismas tinieblas que hay, el Señor levanta un
un plan de salvación dado a la mujer en Génesis 3:14, en donde Alá dice que la simiente de Satanás pondría enemistad entre la simiente de Satanás y la simiente de la mujer, y que el Señor terminaría por pisar la cabeza de la serpiente, en donde Él está haciendo una separación de ¿qué? Una separación de la luz de las tinieblas. ¿Qué estaba haciendo? Ya desde el principio estaba estableciendo el plan de redención. Había establecido el plan de ¿qué? De la luz que iba a traer este mundo. El segundo milenio, me voy rápido, recuerda que ¿qué sucede en el segundo día? Separa las aguas de las aguas, crea los cielos, y aquí dice la Escritura que Dios no dice que este día es bueno. ¿Por qué? Porque en el segundo milenio, ¿qué pasa? ¿Quién aparece? Aparece Noé. ¿Qué sucede? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien de platicar la historia de Noé? ¿Qué sucedió en el segundo milenio? El diluvio. Hubo maldad. Viene el diluvio, y el diluvio termina por arrasar a todos, termina por volver a juntar las aguas con las aguas, y entonces se rompe eso, y ahí es donde se establece el pacto de ¿qué? El pacto del arco iris. Que algo bien interesante que estaba estudiando ahora para Shavuot es que, según la tradición, paréntesis, eso lo vamos a ver un poquito en Shabbat, pero según la tradición habla de que cuando Yahweh está sellando el pacto con Noé, en el tiempo, la fiesta que ya se está celebrando es la fiesta de ¿qué? Se está celebrando precisamente la fiesta de Shavuot, la fiesta de las semanas. Entonces, que viene desde ahí, hay un significado interesante, pero bueno, eso es lo que habla un poquito la parte de la tradición. Entonces, vemos en el segundo milenio que aparece Noé. Tercer milenio, ¿quién aparece en el tercer milenio? Dios que crea las plantas, junta las aguas en un lugar y ordena que la tierra produzca ¿qué? ¿Qué va a producir? Plantas. Que cada una de las semillas dé conforme a ¿qué? Conforme a su ADN. Su ADN. ¿Qué quiere decir? Una planta de plátanos va a producir plátanos, una vid va a producir uvas, una higuera va a producir higos. Por más de que el plátano dijera, ahí no había problemas de que el limón dijera, quiero ser mandarina. El limón tiene información genética de que es limón, y ¿qué creen que va a hacer? Va a producir limón. ¿Qué quiere decir esto? Que en el tercer milenio, ¿quién va a aparecer en la figura de Dios? La semilla, la promesa de la semilla. ¿Quién iba a ser? Abraham, Isaac y Jacob. En donde Dios les dice a Abraham, Isaac y Jacob que en la semilla de ellos, la simiente, el esperma de ellos, Dios bendeciría a todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? Porque por medio del pueblo de Israel vendría el Mesías, vendría el Salvador. No vino de los mexicanos, somos la raza de bronce. No vino de los mexicanos, no vino de los noruegos, no vino de los italianos, no vino de los chinos. Dios escogió la simiente de Abraham, la semilla de Abraham, para que en él fueran benditas todas y todas las naciones de la tierra. ¿Por medio de quién? Por medio de la promesa de que a través de esa línea vendría el Salvador. Vendría el Salvador, y la Biblia todo esto que está narrando en el principio, volvemos a lo mismo, ¿son qué? Son los cimientos para que toda la estructura, cuando vengamos a la palabra, la podamos comprender. ¿Por qué? Para que toda la estructura no se caiga. Cuarto milenio, ¿qué pasa en el cuarto milenio? Crea la lumbrera mayor y la lumbrera menor. ¡Salud! Lysol. Crea la lumbrera mayor y la lumbrera menor. ¿Qué representaba la lumbrera mayor? A Yeshua, al Mesías. ¿Qué representa la lumbrera menor? A su pueblo. ¿Qué iba a hacer? Era a través de la luz de él. Recordemos que la luna no brilla con luz propia. La luna que hace, la luna sirve para reflejar la luz del sol. ¿Qué quiere decir? Aún dice la Escritura que los cielos cuentan la gloria de nuestro Padre eterno. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces Dios estaba poniendo en ese papel, el que nosotros como su pueblo, la función que tenemos como hijos de Dios es no ocultarnos. Veíamos el ciclo lunar, ¿se acuerdan? Que cuando la luna es luna nueva, está completamente oscura porque la luna no está que algo se interpone entre el sol y la luna. Pero que la luna, cuando cumple con su propósito de alumbrar y de iluminar, es precisamente cuando la luna está puesta. ¿En qué momento? Cuando es luna llena, cuando la luna que
simplemente para iluminar en medio de tanta oscuridad. El pueblo de Dios, nosotros como hijos de Dios, hemos sido llamados para alumbrar en el momento de más oscuridad. Este momento que estamos viviendo es un momento en el cual nosotros no tenemos que escondernos, ni tenemos que estar dedicando nuestras vidas a vivirlas en nosotros mismos, sino Dios, el llamado que nos hace es que ahorita, en este momento más que nunca, es cuando más debemos reflejar la luz de nuestro amado Yeshua. Si decimos que seguimos a Yeshua, tendremos que demostrar cada vez más que verdaderamente Jesús habita en nosotros. Si no, estamos llevando una religión cualquiera. Hay 2.700 millones de personas en el mundo que dicen ser cristianos. Alrededor de 2.700 millones de personas en el mundo que dicen ser cristianos. Y de esos 2.700 millones de personas que el día de hoy en la actualidad dicen ser cristianos, muchos de ellos viven en adulterio, viven en fornicación, viven con amantes, viven robando, pero dicen ser cristianos. Y algunos hasta religiosos, algunos hasta asisten a las congregaciones, van a misa, El problema no es que tú te identifiques con Yeshua, que tú te identifiques como seguidor de Jesús. El problema más bien es que Él te conozca y te reconozca como seguidor suyo. Dice la Escritura que las ovejas de quién, las ovejas de Él, de Abba, escuchan su voz y yo las conozco. O sea, no es de que tú digas. Cuando nos presentemos delante de Dios, muchos van a decirle ese día, Señor, Señor, hicimos un chorro de cosas en tu nombre. Y el Señor les va a decir, no los conozco. No los conozco. Qué duras palabras para alguien que se creyó que estaba viviendo una vida. Eso es lo que hace la religión. Lo que hace la religión es precisamente te engaña, te inhabilita, creyendo que por seguir una religión vas a ser salvo. Cuando hemos sido llamados, ¿a quién? A reflejar más y más la vida de Jesús, la vida de Yeshua en nosotros mismos. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo? Si no lo estamos haciendo, entonces probablemente estamos viviendo una religión. Pasamos a la parte del quinto día, quedamos que es cuando se da una multiplicación de los peces. Vemos que en el cuarto milenio, vemos quién aparece en escena, Jesús, Yeshua, y quién es y qué va a hacer él. Crea la parte de su pueblo, viene a redimir a la parte de su pueblo. En el quinto milenio da la orden, en el quinto día da la orden de que los peces se multipliquen, que las aguas produzcan peces y los cielos las aves. No es casualidad que Jesús cuando vino, en el cuarto día que representa el cuarto milenio, no es casualidad que Jesús escogiera a pescadores. A la mayoría de las personas que escogen son pescadores y les dice, ahora yo los haré a ustedes pescadores de hombres. ¿Qué iban a representar? Esos que iban a hacer, iban a tirar las redes, ¿para qué? Para atraer a las personas, para atraer a aquellos que iban a ser escogidos, para atraer a aquellos que iban a traer. Entonces, todo lo que hace Jesús estaba claramente establecido de antemano en la parte de las Escrituras. Llegamos a la parte del sexto día, y el sexto día se corona la creación, en donde veíamos la semana pasada que crea la parte de los animales. Le dice a la tierra que produzca a los animales, pero también, a diferencia de la creación de los animales, en los cuales Dios establece y pone en ellos nefesh, pone en ellos un alma, veíamos que el alma en dónde se encuentra. El alma se encuentra en la sangre, el alma se encuentra en la sangre. La diferencia que Dios le da al varón, le da al ser humano, es que dice la Escritura que al varón lo crea a la imagen conforme a la semejanza de nuestro Padre eterno. ¿Cuál quedamos que era esa imagen? Dice la Escritura que Dios es espíritu y a Dios nadie lo ha visto. Entonces, ¿cuál era la imagen que nosotros íbamos a reflejar? ¿Cuál era la imagen que nosotros íbamos a reflejar? ¿La imagen de quién? La imagen del Dios visible, del Dios invisible, que se hace visible a través de quién? A través de Yeshua. Por eso, ojo, esto es bien interesante, cuando Dios crea a Adán, lo toma del polvo de la tierra. Lo toma del polvo de la tierra porque el concepto de la Escritura dice que polvo eres y en polvo te convertirás.
en polvo te convertirás, todo, y lo leemos muchas veces ese pasaje, pero entendiendo que la divinidad a la hora que el hombre cae, va a regresar a la tierra. Sin embargo, cuando nosotros somos creados en una nueva creación, cuando recibimos al Mesías, Jesús dice que somos creados, somos hechos una ¿qué? Una nueva criatura, una nueva creación. Y ahora, de acuerdo a lo que dice Corintios, lo que ahora vivimos, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que ya cuando Dios nos ve a nosotros, ya no te va a ver a ti. Si no va a ver a quién, va a ver a su Hijo. Y como consecuencia, va a ver a su Hijo, pero si vamos más atrás, dices tú, bueno, va a ver a su Hijo, y esto es bien interesante, va a ver a su Hijo, va a ver el ADN de quién, el ADN de Yeshua, del ADN de Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Va a ver a Jesús en ti, no te va a ver a ti, sino va a ver el ADN de Jesús en ti. Pero si nos vamos más atrás, vamos a ver que Jesús le dice a los fariseos, dice, ustedes no son hijos de Abraham, porque si fueran hijos de Abraham, las obras que Abraham hizo, ustedes harían. ¿Qué quiere decir? Es a través de las acciones que nosotros hacemos que vamos a demostrar si verdaderamente somos hijos o no de la promesa. ¿Qué quiere decir? Que las obras que nosotros, donde nosotros nos vamos a identificar es a través de las obras de quién? De Yeshua, pero que ya vienen implícitas en quién? En Abraham. Por eso a Abraham se le conoce como ¿qué? Como el padre de la fe. ¿Sí queda claro? Sí. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Como nosotros accionamos, es lo que va a determinar si verdaderamente somos o no somos. ¿Qué les estaba diciendo Jesús a los fariseos? Si ustedes tenían sus filacterias, tenían sus itsis, tenían sus pero tenían todo el atuendo. Pero si ustedes son hijos de su padre el diablo. ¿Por qué? Porque me quieren matar. Y él es asesino ¿desde qué? Desde el principio. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros nos identificamos, forzosamente tendremos que producir los frutos que Yeshua estableció, y forzosamente esos frutos están ligados ¿a quién? A la promesa de Abraham. Y forzosamente tendremos que estar ubicados dentro de esa. Por eso cuando dice la Escritura, todo el que venga en ti será benditas, ojo, no le dice, tú bendecirás a muchas naciones. Son dos conceptos diferentes. Yo bendeciré, yo voy y te bendigo. Pero dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los que vengan a quién, vengan a él y se identifiquen con quién. Con Abraham, con Isaac y con Jacob. ¿Sí ven la diferencia? Por eso Yeshua dice, el que viene a mí, yo no lo echo fuera. El que viene a mí, dice, yo lo recibo. Es bien diferente. ¿Por qué? Porque en el momento que te está recibiendo, te está recibiendo, pero te está recibiendo ¿para qué? Para que ahora vivas de acuerdo a la legislación que establecen como pueblo. ¿Qué hace esta Ruth? Deja a su pueblo atrás y dice, ahora tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, a donde quiera que tú vayas iré yo y a donde quiera que tú estés yo estaré contigo. ¿Qué quiere decir? Deja su vida de lado y se somete a la legislación que Dios establece a través de qué? A través de Israel. Entonces por eso dice, todo el que venga a ti, Abraham, será bendito. Por eso dice la Escritura, bendeciré a los que te bendigan. Y a los que te maldigan, les maldeciré. Y iba a ocupar él esa semilla y esa simiente, ¿para qué? Para que todo aquel que se identificara con Yeshua pudiera venir a la parte de su pueblo. Entonces, el hombre, como tal, ¿cuánto tiempo lleva? Dice el Mafer que son mis introducciones de 2 horas. Te faltan 17. Ah, sí. Sí, acabo la introducción en 17. Bueno, ya establecimos la parte del sexto día. Entonces Dios crea al hombre y lo crea conforme a su imagen, conforme a su semejanza, que es la imagen de Yeshua. Pero dice la Escritura que los creó como creó varón y hembra, los creó. Y en la parte cuando habla de la Escritura que los creó varón y hembra, vemos, lo va a platicar un poco más adelante, Bereshit capítulo 2, Génesis capítulo 2, cómo se da la parte de esa separación.
Pero aquí lo importante era establecer el principio bíblico, lo platicábamos, el principio bíblico que es 1, 2, 1. ¿Qué quiere decir esto? Eran uno. En Adán estaba implícita Eva. Dios manda a dormir a Adán. De Adán saca a Eva y la saca con un propósito. No la saca para que se vean Adán y Eva y entonces se voltea a Eva y la culpa no era, mira, ni cómo vestía, ni cómo y el violador, esto. No le pone eso. Y entonces, no me toques porque yo soy la mujer, ¿no? Y entonces, oye, no, yo soy independiente. ¿Para qué te sacó Adán? ¿Para qué te sacó Dios de ahí? Para ser más que el hombre, o ser igual que el hombre. El feminismo no es bíblico. El feminismo no es bíblico. Dios los separa con un propósito, y el propósito de separarlos es que la única forma en donde se podía producir vida era cuando el varón y hembra se volvieran a unir. Por más de que el día de hoy las mujeres canten, las feministas canten, requieren del varón, y por mucho que el hombre requieran del varón, requieren de la mujer. ¿Qué quiere decir esto? El propósito de Dios era sacarlo y complementarse de dos a ser uno, porque en ese uno iba a estar implícito que la producción de la vida. ¿Sí queda claro? Sí. No hay otra forma de producir vida, no existe a menos de que el hombre y la mujer sean ejad, sean uno, en pluralidad. No son iguales, son diferentes, pero ahí es donde dice la Escritura, no pueden andar dos en un mismo camino si antes no se ponen de acuerdo. Para poder producirse, para poder reproducirse, se tenían que poner de acuerdo, porque si no iba a ser un acto de violación, ¿no? Y Dios no quería eso. Dios quería que se pusieran de acuerdo. Ahora, ¿cómo te pones de acuerdo con una persona que es tu complemento? Pero normalmente al ser tu, ¿qué entienden ustedes por complemento? Rellenar los espacios. Bueno, yo Hay un carro blanco. Ok, ahorita lo veo. Dame las llaves, así no me lo robo. Bueno, se le fue. Complemento. Como ¿Qué? rellenar los espacios que te hacen falta. Pues si eres bueno con una habilidad, pero te falta pulirlo para ser mejor, ese es tu contraparte, tu complemento. No es tu complemento, tu contraparte es tu complemento. Ok. Si quieres, muévelo tú, Jorge. Sí, es lo que comentaba de la balanza, es lo que va a equilibrar la balanza. En la Biblia hay un concepto que se conoce, el concepto de pesas iguales, pesas falsas, medidas iguales para balanzas iguales. ¿Qué quiere decir esto? No podía Dios crear algo, crear al hombre y a la mujer, pero los dos están de este lado, en la balanza, en la balanza. Entonces, ¿qué hace el Señor? Dice, ¿sabes qué? Tengo que nivelar la balanza. Entonces, ¿qué hace? Crea a la mujer y la pone de este lado. ¿Para qué? Para equilibrar. Ahora bien, es un contrapeso. Ojo con la palabra que estoy diciendo, es un contrapeso, porque si fuera el mismo peso estaría del mismo lado. Un contrapeso sirve para qué? Para equilibrar. ¿Cuál era la función entonces de poner a la mujer y poner al varón? Y aquí es donde radican muchos problemas que tenemos en el matrimonio, que muchas veces queremos nosotros encontrar al igual. O una persona dice, ay, esta persona viene a complementar mi vida. Y viene a complementar mi vida. ¿Y qué entiendes tú por complementar mi vida? Pues sí, que si yo no sé hacer manualidades, pues mi esposa sepa hacer manualidades. Yo a ver, ahí le digo a mi esposa, a ver, no solamente yo no sé, tú tampoco. Tú tampoco sabes moverle ahí a la mecánica. Entonces no nos complementamos ahí. Muchas veces hemos entendido mal el concepto, ¿eh? No es que
Bueno, a mí me gusta leer, pero no me gusta leer tanto, pero a él le gusta leer. Entonces, ahí nos complementamos. No se está refiriendo a eso. La parte de contrapeso y la palabra que se ocupa normalmente en hebreo es poner a alguien, el ser humano, Dios saca a la mujer del costado y se la pone enfrente a él. ¿Para qué? Para que ahora en todo momento las decisiones que va a tomar tenga que ponerse de acuerdo con ella. Y muchas veces va a tener que luchar en el aspecto de que muchas veces nos gustaría decir, y muchas veces yo lo confieso, ¿no? Como varón, muchas veces dices, es que recién casados, me acuerdo que le decía a mi esposa, es que me tienes que amar, te tienes que sujetar a mí en todo. ¿Qué quiere decir? Que si yo decía brinca, tú tienes que brincar, casi, ¿no? Y entonces, eso no es sujeción. Eso no es la sujeción bíblica. Eso es tiranía. Esa es tiranía. ¿Qué es lo que Dios estaba estableciendo? La parte de la sujeción es que ella, su papel, si ella se tendría que sujetar, me dice, pero a mí me dice que yo la tengo que amar. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que dialogar con ella. Tengo que poner, y muchas veces nuestros puntos de vista son completamente contrarios. Oye, pero no que me ibas a complementar, y muchas veces te vas a encontrar que ni te complementa, y que muchas veces dices tú, terminas así como diciendo, pues ella quiere jalarme para acá y yo para acá. ¿Qué hacemos? Y ahí es donde dice la Escritura que entra él. Porque no se trata de hacer tu voluntad, ni hacer mi voluntad, sino se trata de hacer la voluntad del que nos creó. Y ahí es donde cuando no nos ponemos de acuerdo, decimos, Señor, ¿qué dice la Biblia que hagamos? Y ahí es donde nos ponemos a orar y donde yo tomo mi papel, ella me dice, ¿sabes qué? Tú toma la decisión. Y en ese momento yo tomo la decisión con las consecuencias o con los beneficios que pueda traer. ¿Sí queda claro? Pero no sin antes tener una parte de un diálogo. Y muchas veces, digo, para todos los que estamos casados, lo que menos quieres es llevarte los problemas. No quieres llegar y enfrentar, no quieres llegar y pelear. Y muchas veces así como que tratas de darle vuelta a alguna situación para no llegar a enfrentarte. ¿Por qué? Porque la verdad no nos gusta rendir cuentas. Y el matrimonio es rendición de cuentas todos los días y en todo momento. ¿Qué quiere decir? No es de que llegue tu esposa a ver qué hiciste hoy. ¿Por qué no me contestaste el teléfono? Te marqué a las 2:55. O el esposo, a ver, ¿por qué no hiciste la comida? ¿Qué estuviste haciendo todo el día? No se trata de eso. Se trata de que te complementas. Y en ese complemento te vas a encontrar con una persona que es diferente a ti, pero que esa persona, Dios quiere, fíjense la belleza, que esa persona que es completamente diferente a ti y que tú eres completamente diferente a él, cuando nos ponemos de acuerdo, podemos producir vida. Y ese ponerse de acuerdo no solamente es en lo físico, sino cuando nos ponemos de acuerdo sobre algo que marca la Escritura, en la educación de los hijos, vamos a producir vida, porque estamos trabajando en función y propósito. Cuando nos ponemos de acuerdo sobre la economía, ¿qué va a pasar con la economía? Vamos a producir vida. Cuando nos ponemos de acuerdo en trabajar con las cosas del Señor, ¿qué creen que va a pasar? Muchas veces en las cosas del Señor, tristemente, la mayoría de las veces las mujeres son las que quieren meterse con el Señor. ¿Y los hombres? Oye, vamos a la compra, vamos a la iglesia. Pero juega el Cruz Azul. Pero nunca gana, no importa. Tengo fe que esta es la buena. ¿No? Y luego, y más si vienen aquí, ¿no? Vamos a ¡no! El pastor da media hora, 1:40 de introducción y... ¿Qué es lo
tristemente, vamos a ver muchas veces que en lo espiritual, las mujeres son las que jalan más un lado y los varones están hacia otro lado. Pero cuando los dos logramos ponernos de acuerdo y trabajar en conjunto, ser uno y dejar, entonces va a haber vida. Vamos a ver vida espiritual sobre nuestros hijos y sobre todo lo que es nuestro abandono. ¿Por qué? Porque estamos trabajando. Ahora, dirán los que están solos. Y los que estamos solos, eres uno con el Señor. Primero eres uno con el Señor, y cuando tú demuestras la fidelidad de ser uno para con el Señor te envía tu media naranja. Bueno, no media naranja, a lo mejor tu medio toronja y tú eres naranja. Pero te lo va a enviar. Pero primero mostramos la parte de la fidelidad. ¿Sí queda claro? Entonces vamos a la siguiente. Dice la escritura, entramos a la parte de Bereshit 2, pero ya les dije que acababa en 5 minutos tengo que acabar el tema. Dice Génesis 2:1, dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y los ejércitos de ellos. Si analizamos como proféticos cada uno de los días de la creación, vemos que los cielos y de la tierra fueron acabados para dar paso a que toda la creación, acuérdense que el propósito de la escritura, algo que es bueno en la Biblia, a ver, y a los que ya han escuchado, ¿qué es bueno? Para que algo sea bueno, ¿qué tiene que cumplir? ¿Qué características tiene que cumplir? Con su propósito. ¿Propósito? ¿Con qué? Con su propósito y que sea perfecto. ¿Cuándo es perfecto algo? Su función, que cumpla con la función para la cual fue diseñada. Que cumpla con la función para la cual fue creado. ¿Qué quiere decir? Tiene que estar en el lugar exacto, en el momento exacto y hacer lo que Dios ha determinado que haga. No es casualidad que nosotros estemos viviendo este tiempo. Dice la escritura que la reina Esther fue puesta en el palacio ¿para qué? Dice, para la salvación del pueblo de Israel. Dice, ¿quién sabe si para esta hora he nacido? ¿Qué quiere decir? Que todos y cada uno de los que estamos aquí, Dios nos ha puesto en este tiempo, en este momento y en estas circunstancias, porque hay un propósito que tenemos que desarrollar todos y cada uno de nosotros. ¿Sí queda claro? Ahora bien, ese propósito que nosotros, eso es bueno. Cuando decimos que algo es malo, normalmente nos identificamos como algo malo cuando decimos, ¿quién es una persona mala? ¿Quién en su forma de pensar, quién es una persona mala? Está fuera de la voluntad de Dios. ¿Qué está fuera de la voluntad de Dios? Normalmente nuestra forma de pensar es eso. Una persona que es mala es alguien, es un sicario, es un vendedor de drogas, un drogadicto, un violador, un Charles Manson, muchos, puede haber muchos malos. Yo no soy como ellos, entonces yo soy bueno. El concepto bíblico de una persona mala es una persona que no está cumpliendo el propósito para lo cual puede desarrollar. ¿Qué es lo que va a buscar hacer el diablo? No va a buscar que lo adores. Él va a buscar, nada más a él le basta. Si se dan cuenta, lo vamos a ver hoy en la caída del hombre. No le dice a la mujer, adórame. ¿No? Le dice nada más, sálganse del propósito que Dios les dio. Sálganse de las instrucciones que Dios les ha dado. Es lo único que va a buscar él. Porque sabe que en el momento que él hace eso, en ese momento estás a merced de él. ¿Para qué? Para hacer la voluntad que él quiere. Entonces, vamos a ver que entonces Dios establece cada uno de los días de la creación, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, son puestos para un propósito específico. ¿Por qué? Porque cada día, así como representaba cada milenio, el hombre fue creado en el 6º milenio y nos hablaba proféticamente, hablando que el hombre gobernaría durante 6,000 años la tierra. Estamos entrando a la fase final del año 6000. Estamos entrando a la fase final del año 6000. El día séptimo, vamos a ver que hay una característica y dice en la escritura que Dios, todos los demás días sobran ¿para qué? Para el día séptimo. Vean lo que dice Apocalipsis 21:1. Se vi en el cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más.
para el milenio. La tierra será nueva, la vieja tierra destruida y para nosotros será acabada una nueva tierra. Nos dará felicidad completa durante el reino milenial. El séptimo día, el día de reposo, dice Génesis 2, versículo del 2 al 3, dice: y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo, al subrayar en sus Biblias ahí, la parte bendijo, lo bendijo y lo santificó. Ningún día Dios lo bendice y lo santifica, ni el día primero ni el día segundo. Bendice al hombre en el día sexto. Bendice al hombre y le dice la parte de la bendición es que cuando algo es bendecido, ¿qué entienden ustedes por bendición? ¿Quién me dice rápido? Es tener el favor de Dios. Pero la bendición se ve reflejada en qué, cómo tú ves volvamos a la parte de la tierra y de la siembra. Cuando tú siembras algo y tienes una buena cosecha, ¿cómo entiendes una buena cosecha? Por la abundancia de qué? La abundancia del fruto. Dices, llegué y un árbol que me daba 3 limones de repente me está dando 50 limones, ¿no? La parte de la bendición que Dios le da al hombre que sería, dice, y bendecir, y los bendice, que fructificado y multiplicar. Era la bendición de que se iban a poder, ¿qué? Replicar, que iban a poder tener descendencia, que no iban a vivir para ellos mismos, sino que ellos iban además ser dadores de vida. ¿En quién? A la hora de juntarse, el trabajar en esa bendición, iban a producir vida, iban a producir seres que iban a trabajar bajo la bendición de Dios. ¿Sí está claro? En el diseño original de Dios. Pero en el día como tal, el día específico, el día séptimo, es el único que Yahweh aparte bendice. Bendijo Yahweh el séptimo día y lo santificó. Bendecir lo creó para un propósito. Santificar, ¿qué significa santificar? ¿Quién me dice? ¿A qué entiende allá atrás por santificar? ¿Qué entiende uno por santificar algo? Apartarlo. Apartar. ¿Ustedes qué entienden por santificar? Como darle una opción a algo, darle bendición, protección. Normalmente en el concepto que traemos en general, les pregunto, porque muchas veces cuando ocupamos la palabra santo o santificado, normalmente decimos, lo ubicamos como con algo bueno y algo santo. Normalmente lo ubicamos como una persona, decimos santa, y es una persona que no rompe ni un plato, ¿no? Pero eso no es santo. Santo literalmente en el lenguaje hebreo y en la mentalidad hebrea, santo es algo que Dios, kadosh es la palabra en hebreo, y significa algo que Dios separa de todo lo demás para un propósito específico. ¿Qué quiere decir entonces? El séptimo día ya lo estaba separando de todos los demás días porque iba a hacer algo específico con ese séptimo día. Recordemos que cada día representa 1000 años. ¿Qué era lo que Dios iba a hacer en este tiempo? Bendecir es que iba a ser fructífero, no solamente iba a ser, sino iba a ser un día de fructificar, de bendecir, de trabajar, no de trabajar, sino más bien de multiplicación. Pero iba a ser santificado, iba a ser apartado de todos los demás. ¿Cuál era la finalidad de apartarlos? Bueno, recordemos que entonces en el séptimo milenio, ¿qué representaba? El 7, recuerden que es el número de Dios. 7 representa la perfección, por eso la semana tiene 7 días. Y el día de hoy, vayas al mundo, a la parte del mundo que vayas, no hay semanas de 8 días, son 7 días. ¿Por qué? Porque Dios ha establecido su creación, ¿para qué? Para que el hombre tenga esos 7 días. Ahora bien, el séptimo milenio es separado, ¿por qué? Porque la figura de Yeshua, de Jesús, nos habla de que su primera venida, que fue en el cuarto milenio, había un propósito en el cual él regresaría, pero regresaría ¿a qué? Para establecer su reino milenial. Un reino en el cual ya no sería gobernado por el ser humano, sino ahora el reino sería gobernado ¿por quién? Sería gobernado por él. Y su reino, dice la Escritura, que su reino no tendría igual. Tendría un reino en el cual tendría un propósito de ser diferente
a todos los demás milenios que pasaron. Podremos ver desde el milenio 1, 2, los diferentes imperios que se levantaron a lo largo de la historia. Ninguno de ellos se comparará a la grandeza, magnificencia, justicia y gloria que cuando nuestro amado Yeshua venga y reine en medio de nosotros. Esa es la promesa que está escrita en la Escritura. Entonces, ¿qué hacemos nosotros cada vez que celebramos Shabbat? Estamos recordando precisamente ese tiempo en el cual el Shabbat, que es el sábado, no es el sábado, es al anochecer del viernes al anochecer del sábado. Entonces, eso es diferente a los sabatistas, ¿no? Que guardan el sábado cortado en el calendario normal. Pero bueno, es importante que nosotros entendamos esto. ¿Por qué? Porque entonces había un propósito. ¿Qué quiere decir eso? No podemos nosotros, no se nos es dada la facultad a nosotros de cambiar el día del día séptimo y tratarlo de poner en el día tercero. ¿Por qué? Porque ¿qué estoy haciendo en ese momento? Cuando yo saco algo del propósito que ha sido creado, ¿qué hago en ese momento? Eso deja de ser bueno. En el momento, si yo hago, ¿no les ha pasado? Que llegas a la casa y los que de repente son medio obsesivos así con... Ahí tiene su función en el universo es que esté ahí para el momento que yo lo necesito. Y entonces llegas y dices tú, oye, llegas a la casa y vas a la pasta de dientes, ¿no? Llegas y la pasta de dientes, ya, ahí está para el momento que yo. Pero ¿qué pasa cuando tus hijos empiezan a lavar los dientes? Entonces llegan y entonces llegas tú y la pasta. O con la carta. Y la pasta. Es que la moví. ¿Dejó de funcionar la pasta? No, pero fue movida del lugar en el cual servía. ¿Para qué? Para que yo me lavara los dientes. No sé si lo explica en el ejemplo. ¿Qué quiere decir? No podemos cambiar nosotros del lugar lo que Dios ha establecido como santo. ¿Qué quiere decir esto? Jesús nunca vino a enseñar que el día de reposo se cambiaba al primer día de la semana. Nunca. De haberlo hecho, él mismo estaría violando el principio del reino milenial que se representaba a sí mismo. ¿Sí queda claro? No puedes poner qué es lo que corona el acabado de la casa, no lo puedes quitar y poner la parte de los cimientos. Entonces es importante que nosotros podamos comprender esto. Ahora bien, los bendijo y los santificó. El día de reposo, Shabbat, fue ordenado desde la misma creación como visión profética del reino milenial. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Yo. Adelante. Solo cuando observamos el Shabbat y las fiestas del Eterno es señal de que nos hemos rendido a su voluntad. Es por esta razón que Shabbat es considerado por Yahweh la señal entre él y sus hijos. Éxodo 31, 16 al 17 y Ezequiel 20 al 12. ¿Por qué tiene que ver? Ya se acabó, ¿verdad? Ya te pasaste. Ya vamos a acabar. Shabbat, ¿por qué es importante? Porque es una señal de identificación. Estos mandamientos que Yahweh establece son una señal que Dios manda para quién, no lo manda para la humanidad en general. Sino la Escritura, si nosotros leemos con cuidado, va a decir que este Shabbat y las fiestas que Él ha ordenado desde el principio habían sido establecidas para quién, fueron ordenadas para quién, para su pueblo. Levítico 23 nos habla a los hijos de Israel y dice: las fiestas de Yahweh, ¿quién son las fiestas? Las fiestas de nuestro Padre Eterno son estas. Estas son mis fiestas. Normalmente cuando te invitan a una fiesta dices: yo soy el que lo organizo y te hago la invitación. ¿Quieren asistir a mi fiesta? Ya la persona dice: bueno, asistes a la fiesta. Y cuando vas a una fiesta no llegas a, o bueno, no sé, digo, no me ha pasado,
Pero cuando invitas a alguien a una fiesta, no llega y te dice, digo, siempre hay quien critica las fiestas, ¿no? Siempre. Y más las bodas, ¿no? Oye, te invito a mi boda. Y ya llegas a la boda y no falta el que, ¿viste el vestido de la novia? Se veía de mal. ¿No? O el del novio, ¿no? No, el novio estaba bien tomado. No, y luego, ¿viste? Se estaban peleando. Siempre hay quien critica las fiestas. Nunca las fiestas son para darle gusto. Nunca las fiestas que nosotros hacemos, la gente en general hace, son para darle gusto a quién, a las personas. Tú estás invitando al convivio a las personas, estás invitando a que convivan y que compartan tu felicidad del evento que estás organizando, ¿no? Estoy invitando a que todos se gocen con el cumpleaños que le quiero celebrar a mí. Todos quiero que se gocen, que sientan, sean partícipes de esta, ¿sabes qué? Estoy celebrando sus 11 años, sus 12 años. Les estoy celebrando sus 15 años a los muchachitos, ¿no? Voy a celebrar mi boda, los quiero hacer partícipes. Pero las fiestas no son para darle gusto a quién, a los anfitriones, a los invitados. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué creen que no están hechas así? Porque si nos ponemos a preguntar, ¿cómo te gustaría que hicieras? ¿Saben cuándo organizaríamos una fiesta? ¿No? Si de repente en casa, ¿no? Como esposos, tú tienes una idea y luego tu esposa tiene otra idea y dices tú, ¿y ahora cuál hacemos? No, pues se va a terminar, como dice, yo en mi casa siempre digo la última palabra, sí, mi amor. Sí, yo por eso decía que ese pastel así me gustaba. Así era, como ni yo mismo lo hubiera escogido mejor, ¿no? Entonces, pero las fiestas normalmente no se hacen para qué, se hacen para que se disfruten los invitados, pero no son para ellos. ¿Sí me aclaro? Mucho menos las fiestas del altar. Por eso Dios no te pregunta, ¿qué opinas? Yo le pondría esto a Shabbat, o yo le pondría esto a Pesach, o yo le pondría esto a Tabernáculos. Si vemos claramente dejaba las ordenanzas que se tenían que seguir en cada uno de sus días. Y eso era si tú querías asistir. ¿Para quién son las fiestas? ¿Para quién? Para su pueblo. Para el que se dice ser hijo de él. ¿Por qué se identifica con él? ¿Por qué te identificas con él? Porque vas a dejar al lado todo lo demás que tienes que hacer para venir a qué? Para venir a participar de los tiempos que él ha ordenado y ha señalado. Es un mandamiento de identificarnos con él. Oye, pero que yo tengo cosas que hacer, sí, y sabemos que son ensayos, cada una de las actividades son ensayos. Pero lo importante es, o le pueden salir circunstancias que no puedes ir, o que se descompuso, o que algún familiar está mal, sabes que obviamente el Señor sabe cuando hay algo más. Pero cuando ya determinadamente tu corazón dice, no tengo ganas de ir, tenemos que tener cuidado si siquiera nos estamos identificando con quién. ¿Quiénes son los que guardan sus hijos? Y vamos a entrar en esto y con esto terminamos, se los prometo. ¿Quieres leerlo, Mafer? Dice, y Yahweh Elohim plantó un huerto en Edén al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Yahweh Elohim hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Yahweh plantó en el jardín del Edén 3 clases de árboles, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal, y árboles con frutos deliciosos para comer. Ok. Aquí hay un concepto que todos han escuchado, la parte de la historia del fruto prohibido, ¿no? Y de ahí dicen, no, es que ¿qué hizo Eva? Se comió el fruto prohibido. Y nos enseñan el árbol y la manzanita, ¿no? Aquí hay un concepto que es bien interesante en la mentalidad hebrea.
Dice la Escritura que Dios no puede tentar a nadie, porque Dios no puede ser seducido por el mal. Cuando dice la Escritura, dice Santiago, cuando dices que eres tentado, no digas que Dios te tentó, sino eres tentado de acuerdo a qué? De acuerdo a tus propias concupiscencias. Ahora, les puedo preguntar si Dios creó el... esta es una pregunta que se hacen muchos los ateos. ¿Dios creó el mal? ¿Quién dice no y por qué dice que no? ¿Quién dice que sí y por qué dice que sí? Fíjense bien la pregunta. ¿Dios creó el mal? Porque esta es una de las premisas de los ateos. Si existe Dios, ¿por qué creó al diablo? Si existe Dios, ¿por qué creó el mal? ¿Por qué permite el mal? La respuesta es muy sencilla. Esta es la parte en donde ustedes interactúan. ¿Dios creó el mal? ¿Sí o no? No. Ok. ¿Por qué no? Porque está bajo tu propia convicción de que hagas lo que por ende debes de entender que son las, digamos, buenas prácticas o buenos indicios que Dios tiene para ti. Ok. Dios nos delega a nosotros la capacidad de decisión, de tomar la decisión si es bueno o es malo. ¿Quién más? Pues yo creo que más bien es eso, o sea, que Dios te da la libertad de decidir, o sea, no te quiere a la fuerza. Entonces de ahí surge el mal, o sea, cuando una persona decide no seguirlo, pues ahí es donde comienza el mal, pero no necesariamente que Dios lo haya creado. Quiero que entendamos esto, porque si leemos con cuidado va a decir la Escritura que Dios puso en el huerto el árbol del bien y del mal. El árbol del conocimiento del bien y del mal. Y si nosotros entendemos lo que está hablando, acuérdense que no podemos hacer doctrina de un solo versículo. Esa es una de ahí es donde se basan muchas religiones, ¿no? Tomas un versículo y de ese versículo haces toda una enseñanza. Dices, es que aquí dice que Dios plantó el árbol del bien y del mal. Entonces Dios plantó, ese árbol lo creó Dios. Cuidado. Está como el que toma el versículo de los mormones, ¿no? Que dicen, pues como Salomón tuvo 1000 mujeres, pues por eso se puede tener la poligamia, ¿no? Por eso puedes tener tantas mujeres. Entonces los mormones dicen, yo no 1000, pero 10 sí puedes tener. Pues ahí sacan un versículo de contexto y ya le dice, rey, por lo menos Salomón era rey de Israel. Tú no eres rey ni de tu casa y quieres tener 10 mujeres. No, no aplica así. No es eso, la aplicación es incorrecta. Sin embargo, aquí vamos a encontrar que cuando te vas a la parte de la mente, si leemos el texto como dice, podemos inferir que Dios creó el mal, porque Dios está plantando ahí algo malo y nos está diciendo no lo toques. ¿No? Diferentes pasajes en la Escritura nos muestran que Dios no puede ser tentado por mal, Dios no tienta a nadie. Y dice la Escritura que Él no creó a Satanás. ¿Él creó a quién? Él creó a Lucifer, que era la parte de Luzbel, pero que era que Luzbel, y dice la Escritura que fue creado una creación hermosa delante del Señor, hasta que en Él fue hallado, ¿qué? Maldad. Hasta que en Él fue hallado la parte de querer ser igual a Dios. Y desde ese momento, entonces, algo que era bueno se corrompe. Y al corromperse, entonces en ese momento da como resultado, ¿qué es lo que hace? Cuando algo deja de estar, volvemos a lo mismo, cuando algo deja de funcionar en el tiempo, en el lugar y en el propósito que Dios lo puso, ¿qué es lo que hace? Se vuelve malo. Se vuelve malo. Ahora bien, entendiendo esto, muchos de los rabinos, y yo concuerdo con ellos, hablan de que el árbol, que Dios no puso ahí el árbol, que Dios creó los árboles, pero que para empezar, el huerto, vamos a encontrar que en el huerto era un lugar, al hombre lo crea del polvo de la tierra, y el huerto era un lugar separado de toda la demás tierra.
Era un lugar cercado por Dios, en donde Dios iba a poner a Adán y a Eva para que lo labrasen y guardasen. La pregunta es, si ese lugar estaba apartado y cercado, ¿qué tenía que estar haciendo un árbol de la ciencia del bien y del mal? Y lo más interesante, ¿quién iba a estar en ese árbol? ¿Quién iba a estar en ese árbol? Estaba el dragón de Ahí estaba Hasatán, ahí estaba Satanás, antiguo serpiente. la antigua serpiente, así es. Entonces dices tú, ¿cómo es posible que en lo que Dios manda crear, cómo es posible que en ese mismo lugar estuviera un árbol de bien y del mal? Muchos creen, en la mentalidad hebrea se cree que ese árbol, Satanás es el que lo corrompe. ¿Por qué? Porque en la parte de la restauración de todas las cosas que acabamos de leer, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 21, vamos a encontrar que Dios va a restablecer al hombre, va a restaurar las cosas como eran al principio. ¿Se acuerdan? Va a restaurar, y vamos a ver en la escritura que va a descender la Nueva Jerusalén, vamos a encontrar el árbol de la vida, pero allá ya no va a estar el árbol de ¿dónde? El árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Por qué ya no va a estar allá? Porque para ese tiempo recordemos que el enemigo ya va a ser, dice la escritura, Satanás fue echado a la tierra, no iba a estar, y entonces la misma escritura nos marca que el Señor restablecería todo a como estaba, como al principio. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre el propósito de Satanás es que algo bueno siempre buscará convertirlo en malo. ¿Y qué va a dar como consecuencia? La muerte. Siempre la consecuencia de cuando el diablo mete, lo único que puede producir es muerte. Si ese árbol estaba ahí, el fruto que iba a producir era muerte. Y es imposible que Dios haya puesto algo para que produjera muerte. ¿Sí queda claro? Ya tenía que haber sido corrompido. Ahora bien, ¿qué quiere decir esto? Cuando el hombre llega, vamos a ver que el enemigo es muy sabio, porque no, el fruto per se no es la manzana, sino literalmente lo que le va a tratar de dar esta parte que es buscar un conocimiento separado de nuestro Padre Celestial. Y ahí es donde va a entrar la parte de la desobediencia de Adán y de Eva. ¿Qué quiere decir? Es que Dios tiene un propósito para nuestra vida, de acuerdo a lo que marcan las Escrituras, y cuando nosotros nos apegamos a lo que dice la Escritura, ¿qué va a haber como consecuencia? Va a haber vida. Ahora, con esto no te estoy diciendo que no vas a sufrir, que no te vas a enfermar. Digo, normalmente, cuando tú sigues las bendiciones de nuestro Padre Eterno, habla de que te va a ir bien, que te va a bendecir. Pero también la Biblia nos habla y nos menciona que hay personas que siguieron la voluntad de nuestro Padre Eterno y que cayeron enfermas, que cayeron muertas en persecución. ¿Por qué? Porque había un propósito para ellos que iban a estar mencionando. Lo importante de nosotros es vivir y morir conforme al propósito de nuestro Padre Eterno. Ahora bien, con esto terminamos. Ya no voy a entrar a la siguiente semana. Fabricio nos va a hacer el favor de explicar la parte del fruto, de lo que produce la cobertura, que era una parte buena para que la pueda desarrollar. Sí. Algo ahorita que me está comentando, algo que analizas que entonces el ego es lo que te hace caer en el mal. O sea, el ego realmente es el mal. La parte, de hecho, lo que ocupa Satanás, acuérdense que él va a producir lo mismo. Una semilla, un árbol bueno va a dar frutos buenos, un árbol malo va a dar frutos malos. A lo largo de la ciencia del bien y del mal, siempre dará frutos malos. ¿Y qué va a representar ahí? ¿Qué es la estrategia que ocupa Satanás? Va a decir, digo, no lo voy a tirar los soldados a Fabricio, pero le va a decir, con que Dios ha dicho que no coman, Dios sabe que en el momento que ustedes coman, serán iguales a Dios. Entonces, en ese momento el ser humano dice, no me tengo que sujetar a Dios, no tengo que vivir conforme a lo que dice esto. Yo puedo adquirir un conocimiento y vivir yo poniendo mis reglas.
¿Qué es lo que quiso hacer él? Él quiso sentarse en el lugar de Dios y no sujetarse a Dios. Entonces, el ego, la parte de decir, la codicia, el codiciar algo que no tenemos. Yo quiero. El decir, ¿qué Dios nos lleva a hacer a nosotros? Es que todo esto es aplicable a nuestras vidas. Jesús vino, Yeshua vino, no a hacer su voluntad, sino a hacer la voluntad del que lo envió. No vino a hacer lo que, si yo quiero hacer esto, sino vino en todo momento a enseñarnos obediencia. Pero nosotros, ¿qué queremos hacer de repente en nuestras casas? Queremos hacer mi voluntad. Yo quiero que mi esposo se comporte conforme yo quiero y yo considero que es lo mejor que mi esposo se comporte. Yo quiero que mi esposa sea así. Yo quiero que mis hijos sean así. Espérate. No es el yo quiero, sino más bien es él quiere. Y yo sujeto mi voluntad a la voluntad de él, para ya no hacer mi voluntad, sino hacer la voluntad del que me envió, hacer la voluntad de nuestro nuevo Yeshua. ¿Sí queda claro? Ahí es donde cambia. Porque en el momento que tú dejamos nosotros nuestro algo a un lado, es entonces donde podemos empezar a ¿qué? Si el Señor te dice, tienes que amar. Oye, pero me trataron mal. Tienes que amar. Oye, pero me maldijeron. Tienes que amar. Oye, pero están hablando mal en contra de mí. Tienes que amar. Oye, pero ¿sabes qué? No. Yo sí amo, pero amo a los que me aman. ¿Y qué les dice Yeshua? Si ustedes hacen eso, toda la bola que está allá afuera de incrédulos e incircuncisos, espiritualmente hablando, hacen lo mismo. Todos aman a los que les aman. ¿Dónde se demuestra el amor de Dios? Dice que ustedes inclusive van a amar a aquellos que los aborrecen. Aquellos que hablan mal en contra de ustedes, ustedes van a amar a esas personas. Ah, eso no se vale, eso no se puede. No, nosotros no podemos. ¿Por qué no podemos nosotros? Porque nuestro ego, oye, pero pues hablaron más de mí, y yo no me voy a dejar. Oh, ¿cómo? Cuando yo me pongo a un lado y digo, Señor, te lo dejo a ti, ¿qué estoy haciendo? Estoy quitando ese. Muchas de las peleas que pasan en los matrimonios que no se arreglan es ¿por qué? Por el ego. Por el, perdón la expresión, pero por el estúpido ego que de repente tenemos. La parte de decir, no, yo no me doblego. Y si no nos doblegamos ante eso, muchas veces hay familias que son destruidas porque ninguno de los dos se dio. Esta semana escuchaba de una persona allá en Zacatecas, un matrimonio que conocen al Señor, y hace el año pasado creo que fuimos, estuvimos platicando con él, se hacen separado, y ayer creo que me platicaban que hoy firmaban la parte del divorcio. Y dices tú, esto no es, esto puede servir para pisar papeles, esto puede servir para detener una puerta, pero esto adquiere poder cuando nosotros vivimos conforme a lo que dice aquí. Y para poder vivir conforme a lo que dice aquí, es necesario que nuestro ego sea removido. Por eso dice la Escritura, yo siempre les he dicho, no es de que Jesús te vino a regalar la vida eterna, no, es una transacción. Yo te doy
pero tú me das. ¿Qué me vas a dar? Yo te doy vida eterna, pero tú me vas a dar la vida terrenal, tú me la vas a dar, porque a partir de ahora vas a vivir para mí, vas a vivir por mí y vas a hacer lo que yo te diga que haga. Si no haces eso, entonces mentira que eres creyente. ¿Sí queda claro? Ya hay muchas personas que hicieron una oración y o van a un lugar y ya soy salvo por ir a un lugar, escuchar un lugar. No. ¿Quieres vida eterna? Te la doy. Ya la pagué. Aquí está. Pero a cambio, es tu vida. Oye, el 90% de mi vida. El 80%. Bueno, fuera que a veces le diéramos el 80, ¿no? Muchas veces, ¿cuántas horas tiene el día? ¿Cuántas horas tiene el día? 24. ¿Cuántas de las 24 horas las dedicamos a Dios? Pero eso sí decimos que somos creyentes y que somos seguidores de Dios. Pero no, qué difícil. Gracias a Dios, su gracia inmerecida nos da, pero Él sabe que somos carne, pero nos llama a más. Y dice, no te llamé para que te quedaras igual. Estás peor, te llamé, y cuando te llamé, estabas bien entregado. Y te llamo, y ahorita que te llamo, agarras para adelante. Y muchas veces agarramos y hacemos. Vamos para atrás, pero queremos bendición. Digo, no es un ejemplo rápido, ¿no? En 24 horas, ¿cuánto tiempo? El 10% son 2 horas 40 minutos. 2 horas 40 minutos. De veras, aún el 10%, 2 horas 40 minutos pasamos con el Señor. Pero eso sí, estamos esperando que cuando Él venga, estamos esperando llegar a nuestra mansión. ¿Y dónde está la mansión, Señor, que tienes preparada para mí? ¿Cómo? ¿Si yo predicaba? ¿Quién es? Señor, yo estaba ahí los jueves y los shabbats. ¿Quién es? Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, me siguen. Vamos a terminar. Amado Abba, te damos gracias, Señor, por la palabra que tú nos das. Gracias, Señor, porque nos muestras en todo momento tú eres bueno. Tu misericordia, Señor, nos habla de que tú no puedes, Señor, ser tentado por el mal, ni tú tientas a nadie. Si no es nuestro ser hará, sino nuestra naturaleza caída, Padre Celestial, lo que nos hace separarnos cada vez más y más de ti, Señor. Amado Abba, te damos gracias porque sabemos que el que viene a ti, Señor, tú no echas fuera. Que tú vienes a restaurar a aquello, Señor, que se haya perdido, a rescatar a aquello que se haya perdido. Amado Abba, Señor, hoy sabemos que nuestro peor enemigo no es Satanás, sino con lo que tenemos que estar peleando todos los días, en todo momento, es con la persona que vemos reflejada en el espejo todas las mañanas. Padre bendito, Señor, yo te pido que podamos ser cada día más como tú y menos como nosotros. Que no seamos un pueblo, Padre Celestial, que te adora de labios, pero que su corazón está lejos de ti. Que podamos ser un pueblo que te adora en espíritu y en verdad. Porque dice la Escritura que esos adoradores, tú estás buscando esos adoradores, y esos adoradores es necesario. Queremos alabarte, queremos bendecirte, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu palabra, por enseñarnos, por mostrarnos, Señor, la grandeza de las Escrituras. Yo te pido, Señor, que yo sé que tú siempre obras, amado Padre. Yo te pido que quites todo estorbo mío, Padre Celestial. Tu palabra
llegue, Señor, a los corazones. Que quites, Padre Celestial, toda humanidad mía, Padre Celestial, sino que verdaderamente solamente nos quedemos con la palabra que tú has puesto, Señor, y has destinado para nuestras vidas. Queremos honrarte, queremos alabarte, queremos glorificarte. Y queremos producir el fruto de vida eterna en todos y cada uno de nosotros. Damos gracias por tu palabra, pídenos en paz, y bendícenos en el nombre de nuestro amado Yeshua, te damos gracias. Amén. Estamos despedidos, que Dios les bendiga, y vamos para Shabbat, para prepararnos para Shabbat.